Buenas alumnos, iniciamos un nuevo video destinado a la resolución del caso práctico vinculado a la temática conocimiento del negocio y del proceso contable para Bricar S.A. ¿Qué nos pide? Lea atentamente las situaciones que se plantean y determine si configuran riesgos a considerar durante el resto del proceso de la auditoría. A. Indique el riesgo que a su juicio implica cada situación evaluada. B. Asocie el riesgo a uno o varios errores potenciales, fundamentando adecuadamente su respuesta. C. Describa los rubros y las cuentas contables afectados. D. Indique cómo adaptaría su plan de auditoría en respuesta a los riesgos evaluados. Bueno, ustedes saben muy bien que el conocimiento del negocio y del proceso contable forma parte de cada una de las pasos o etapas que hacen a la planeación preliminar de la auditoría. Bien, bueno, vamos a ver cómo resolvemos esta situación, sabiendo que los riesgos, en cuanto al conocimiento del negocio, indican riesgos inherentes, riesgos de control, riesgos de detección, y esos riesgos podrían indicar errores potenciales que afectan a las partidas específicas a los estados contables en su conjunto, vinculados a cuestiones de integridad, cuestiones de validez, cuestiones de registro, cuestiones de errores de corte, errores de evaluación, errores de exposición. Bueno, pasemos al primer caso, ¿sí? Respecto a la etapa del conocimiento del ente. Dice, el auditor efectúa una primera visita a los depósitos principales de materias primas de la empresa. Durante la recorrida tiene oportunidad de observar un importante lote de mercaderías deterioradas por el agua, producto de filtraciones. La compañía no tiene segregados en sus registros de inventarios los productos deteriorados u obsoletos de aquellos artículos en buen estado. Bueno, acá podemos hablar de que se trata de un riesgo de control. La empresa no ha tomado en cuenta, diseñar una actividad de control que destinada a la protección de estos activos. ¿Y cuál sería una actividad de control? ¿Sí? Una actividad de control sería, por ejemplo, tener estos bienes de cambio al resguardo, en un lugar seguro, que implica que evite su deterioro o pérdida de valor. Por otra parte, también la empresa no lleva un buen registro de inventario, ya que no separa los productos deteriorados de aquellos obsoletos y a ambos de los bienes de cambio en buen estado. Esto implica un riesgo claro en la evaluación de los bienes de estos bienes de cambio, porque habría que ver si estos bienes de cambio están o no valuados por arriba de su valor recuperable. A su vez, implicaría un error potencial vinculado a la recuperabilidad, ¿sí?, de estas materias primas a través de su ingreso al proceso productivo y su posterior obtención de productos terminados que se destina a la venta, lo cual podría implicar también problemas financieros para el ente, dado que realiza la compra de una materia prima que luego no puede utilizar para la obtención del producto terminado, que es en definitiva el producto terminado que el ente destina a la venta y del cual fluyen los flujos de fondos positivos para el ente. Entonces, que podrá haber un problema respecto de las utilidades futuras para parte del ente. Entonces, vemos que acá hay un problema que afecta claramente al rubro bienes de cambio, específicamente a la cuenta materia prima y también a la necesidad de constituir una previsión para desvalorización y por ende los resultados por tenencias vinculados a estas cuentas de bienes de cambio. Y obviamente, ¿cómo adaptarían el plan de auditoría? Acá hay un riesgo específico relacionado con una partida. El auditor debería intensificar el procedimiento sustantivo, ¿sí?, de el inventario, dado que acá el ente vemos que tiene una debilidad de control interno y no tiene por lo tanto sentido realizar una prueba de control
Entonces aquí debería utilizar para estas partidas de bienes de cambio una estrategia de auditoría basada en su mayoría en pruebas sustantivas. B. En una compañía que ensambla motores, durante el ejercicio auditado se han establecido en el ámbito físico de los distintos departamentos productivos stock de materias primas que son adicionales al stock ubicado en el almacén principal. A. La compañía efectúa mensualmente recuentos rotativos en su almacén principal, pero hasta el momento no incluyó nunca las materias primas de sus stocks en departamentos. B. La empresa utiliza el criterio de costeo por diferencia de inventarios. Bueno, obviamente, acá estamos en presencia de un riesgo vinculado con los bienes de cambio, en este caso sería las materias primas, ¿sí? Que están incluidas dentro del rubro bienes de cambio. ¿Cuál sería el riesgo que a su juicio implica esta situación? Bien, bueno, acá hay un riesgo claro de control. ¿Por qué? Primero, porque el ente tiene estos adicionales de materia prima en los departamentos productivos, ¿sí? No tiene unificado el control de la materia prima en el almacén, ¿sí? Si abre un almacén principal, ahí debería tener todo reunido. Y si tiene stock en los departamentos productivos, nos estamos perdiendo de una etapa importante del control interno, es que a través de los requerimientos de materiales se trasladen las materias primas de los depósitos a las áreas productivas y así mejorar un control, ya que habría un control cruzado y por oposición de intereses entre quien está a cargo del resguardo de la materia prima y quien está a cargo de su utilización y posterior ingreso al proceso productivo. ¿Sí? Otra cosa es que se realizan recuentos rotativos del almacén principal, pero no se incluye nunca el recuento de las materias primas en los departamentos productivos, o sea que la materia prima que está más sometida a mayores riesgos de hurto, de mala utilización, no tiene el debido control, ¿sí? En caso que sea un problema de capacidad física de almacenamiento, no queda otra que la materia prima vaya a parar a los departamentos productivos. En este caso, para mejorar esa debilidad, el ente debería realizar una actividad de control llamada, por ejemplo, inventarios, con mayor frecuencia, ¿sí? Y quizás la rotación no sea lo indicado para estas materias primas, sino deberían estar siempre controladas periódicamente. Y en este caso, no solamente no se realiza el control, ni siquiera rotativo, sino que directamente no se realiza ningún tipo de control sobre las materias primas mayores expuestas al riesgo, ¿sí? Bueno, entonces, aquí teníamos un problema claro de integridad, ¿sí? Porque habría que ver si está toda la materia prima registrada en la empresa, ¿sí? También dice que la empresa utiliza el criterio de costeo por diferencia de inventario. Sabemos que utilizar el costeo por diferencia de inventario implica que no se llevan inventarios permanentes, fichas de stock que registren el egreso y el ingreso de la materia prima. Además, utilizar un costeo por inventario no permite la debida segregación de los resultados por tenencia. Por ende, ¿sí? Estaríamos entre un problema también acá de registro, un problema de evaluación, un problema de exposición. Habría que ver claramente si esta cuestión de realizar el costeo por inventario está permitido o no por el marco de información que aplica el ente. Ya sabemos que en nuestro país solamente está permitido el costeo por diferencia de inventario para los entes pequeños y medianos, con salvedades en respecto a la exposición que se tiene que realizar en los estados contables, tanto de estado de resultados como mediante notas. ¿Bien? Bueno, vamos a ver otra alternativa. Su estudio ha sido designado auditor externo de una empresa nacional de capital extranjero
durante el ejercicio bajo auditoría, la compañía efectuó una profunda reestructuración administrativa que, entre otras medidas, incluyó el reemplazo de todo el nivel directivo de los departamentos de gerencia general, gerencia financiera y contable por funcionarios de origen extranjero que no tienen conocimiento de las normas contables argentinas. Bueno, acá sí tenemos un error, un riesgo, ¿sí?, potencial, de errores potenciales a nivel de los estados contables en su conjunto, ¿sí? Porque si estos nuevos gerentes generales, financieros y contables son de origen extranjero y no tienen conocimiento de normas contables argentinas, podemos decirse que los estados contables están totalmente a la deriva, ¿sí? Entonces, los estados contables en general, ¿sí?, están sometidos a errores vinculados con cuestiones de exposición, cuestiones de evaluación. Entonces, esta situación tiene que ser un llamado de atención para el auditor y debería acrecentar el conocimiento que tiene del ente, debería acrecentar el alcance de sus pruebas sustantivas destinadas a obtener evidencia sobre la correcta evaluación y exposición de las partidas que se exponen en los estados contables. Bien. Su estudio ha sido recientemente designado como auditor externo del laboratorio La Píldora Fantástica S.A. Durante la etapa de planificación preliminar, usted ha tenido acceso a publicaciones especializadas en temas impositivos, durante las cuales toma conocimiento que un fallo judicial en una causa iniciada por la FIP contra un competidor de su cliente ha resuelto favorable al organismo fiscalizador en un litigio respecto de la aplicación de aspectos controvertidos de la ley impositiva en materia específica de la industria farmacéutica. Como consecuencia de ese fallo, ha prosperado la pretensión fiscal de cobro de un tributo, sus intereses y multa. La publicación hace referencia a que el comportamiento impositivo cuestionado por la FIP es de uso común en todas las empresas del sector farmacéutico. Bueno, ¿sí?, aquí habría que ver qué resolución ha tomado este ente respecto de este fallo judicial, ¿sí? Porque si este fallo judicial es de alcance a toda la industria, o habla de una situación o un error en las declaraciones impositivas que habitualmente cometen todas las empresas vinculadas a la industria farmacéutica o a esa industria farmacéutica, bueno, habría que ver, no dar por sentado que existe el error, habría que ver cuál era la posición del ente respecto del elemento que en las declaraciones juradas está cuestionando la FIP, ¿sí?, o el tratamiento fiscal que la FIP está cuestionando. Entonces habría que, a partir de ese momento, el ente o el auditor debería obtener evidencia de si el ente tiene que realizar algún tipo de previsión, de si el ente tiene que reconocer algún tipo de pasivo cierto ya por una deuda potencial que tenga el ente, ¿sí?, con la FIP. Habría que pedir información a los asesores impositivos del ente para que en caso de que el ente haya incumplido con las normas fiscales, determinen el impacto de ese incumplimiento, ¿sí?, y cuánto habría que provisionar en los estados contables. Habría que ver, por ejemplo, ¿sí?, el impacto que a futuro tiene esta provisión, esta deuda en el desempeño financiero y en la factibilidad de que el ente continúe en operación en el futuro previsible. Hay que ver si el ente tiene dinero suficiente para poder, solventa suficiente para poder responder a esta deuda. Habría que ver si la FIP va a otorgar un plan de pagos para que esta deuda se cancele, ¿sí? Bien, entonces esto hay cuestiones vinculadas a problemas de integridad, si están todos los pasivos registrados en el ente, problemas de registro, problemas de corte. Podría ser que esta deuda ya haya venido de ejercicio anterior, entonces habría que ajustar con un área los resultados o las pérdidas no reconocidas en años anteriores, problemas de evaluación, problemas de exposición que afectan a los pasivos fiscales de este ente. Usted toma conocimiento de que su cliente, una empresa dedicada a la elaboración de productos lácteos,
emplea un proceso productivo que cubre 3 turnos. O sea, trabaja las 24 horas. Solamente se efectúan paradas de planta en oportunidades de tareas de mantenimiento preventivo programado. Esas fechas no coinciden con el cierre anual. El proceso productivo es altamente complejo y se utilizan medios técnicos especiales para la determinación de la producción en curso y producto elaborado, basándose en estimaciones históricas y estándares de eficiencia. Bueno, acá vemos que se trata de un proceso productivo complejo, ¿sí? Basado en estimaciones históricas y estándares de eficiencia. Vemos que esto es una empresa que trabaja las 24 horas, que solamente hay paradas programadas. Bueno, habría que ver, primero y principal, si el ente ha trabajado en el ejercicio efectivamente, como dice la información que hemos recopilado en este planeamiento preliminar. Porque sabemos nosotros que todas las ociosidades e improductividades no pueden afectar o no pueden ser cargadas al costo de producción. Y en este caso no pueden ser trasladadas al valor de los bienes de cambio. Entonces deben ser tratados como un resultado del periodo. Entonces aquí hay que tener en cuenta y evaluar si durante el ejercicio estas previsiones se han cumplido, ver la evaluación de los bienes de cambio, ver el reconocimiento de los resultados por improductividades y ociosidades que correspondan. También vemos que los costos de producción en curso de producto elevado se basan en estimaciones históricas y estándares de eficiencia. Bueno, habría que ver si estas estimaciones históricas y estándares de eficiencia, qué relación tienen con los costos realmente insumidos este año, porque es una metodología bastante sui generis, ¿sí? Entonces en este caso el auditor lo que debería hacer es ver si esas estimaciones responden a la realidad, y si no, habría que cargarlas o cambiarlas para este ejercicio. Es decir, bueno, hay varias partidas que estarían entonces afectadas, problemas de valuación que están asegurados tanto en los bienes de cambio como en los resultados vinculados. Costo de venta, producción en proceso, producto terminado. Bien, los costos indirectos de fabricación que pasan o se trasladan a los costos compuestos por la mano de obra indirecta, la fuerza motriz, todas estas cuestiones, ¿sí? Bueno, habría que ver qué relación tienen entonces las cifras estimadas con lo que realmente ha pasado en este ejercicio para poder concretar y definir, obtener evidencia sobre la exactitud y veracidad de los costos que se activan en los distintos procesos productivos que han corrido durante este ejercicio por esta empresa. Bien. Bueno. Etapa de comprensión del proceso contable y del uso de las computadoras. El Departamento de Seguridad de Sistemas de su estudio le informa que habiendo efectuado la tarea de relevamiento del ciclo de negocios, de remuneraciones y cargas sociales, ha determinado la posible existencia de errores en la asignación de códigos de cuentas contables a las distintas transacciones relacionadas con el ciclo. Esto se debe a que la persona que efectuó la tarea carece de conocimientos contables y nadie efectuó una revisión de su labor. Bueno, si acá hay errores en la asignación de los códigos de cuentas contables relacionadas con el ciclo de negocios, remuneración y cargas sociales, y la persona carece de conocimiento del ente y conocimiento contable y nadie realizó la revisión de su labor, entonces en este caso hay debilidades concretas de control interno, ¿sí? Vinculadas a este ciclo de negocio, con lo cual habría que reforzar los procedimientos sustantivos, haciendo procedimientos sustantivos o planificando y ejecutando procedimientos sustantivos enfocados, basados íntegramente en pruebas de detalle, cruce de saldo con mayores con
con nóminas de sueldo, con recibos, los asientos de sueldo, verificar la tabulación de las columnas de la liquidación de sueldo, cómo impactan los asientos de sueldo, a qué cuenta va a pagar cada concepto, ¿sí? Entonces habría que detallar, ir del saldo al mayor, del mayor al libro diario, del libro diario a la planilla de liquidación de sueldo, a la planilla de liquidación de sueldo a los recibos, y de esta forma obtener un conocimiento detallado, ¿sí?, de las registraciones contables que se han hecho para validar el saldo de las cuentas vinculadas al ciclo remuneraciones y cargas sociales. G. El sistema de plazo fijo de un banco permite que se generen certificados de depósito a plazo fijo de fecha anterior a la del día del proceso. Adicionalmente, si este sistema no genera un reporte, de aquellas transacciones que tienen esa condición, indicando la fecha real del proceso y la fecha asignada al certificado. Claramente, problemas de corte, ¿sí? Problemas de corte y de evaluación de los intereses para este banco, porque habría que ver si hay plazos fijos de un año que se registran el primer del año siguiente, problemas de devengamiento de los intereses que el banco le debe pagar a los inversores. Es decir, que aquí habría una debilidad de este ciclo operativo del banco, ¿sí? Y vinculado entonces con corte, evaluación de los plazos fijos. Y obviamente habría que intensificar los procedimientos sustantivos para este ciclo de negocio del banco. H. El sistema de control de despachos de una empresa exportadora considera entregado a todos los embarques una vez que son cargados en los camiones y salen de la planta con destino a distintos puertos. Usted toma conocimiento que todas las operaciones se pactan con cláusula FOB y la empresa exporta utilizando indistintamente las estaciones portuarias de Rosario, se entregan el mismo día de salida de la planta. Buenos Aires, generalmente hay 48 horas de demora entre la salida de la planta y el embarque en el buque. Y Quequén, habitualmente hay 4 días de demora entre el despacho de la planta y la carga del contenedor en el barco. Bueno, el hecho que la empresa considera perfeccionada la venta una vez que son cargados los camiones y estos salen de la planta con destino a los puertos, sabemos que la cláusula FOB indica que la venta se perfecciona una vez que nosotros entregamos los bienes a su destinatario, ¿sí? Entonces en este caso todos los riesgos del transporte a partir de ese momento son del comprador, pero al ver esta situación vemos que, por ejemplo, las ventas que salen de Rosario salen y se entregan el mismo día. Las que salen de Buenos Aires y las que salen de Quequén tienen demora entre que la bienes de cambio salen de la empresa y son despachados. Entonces, en ese caso, ese tipo de ventas que salen a través de esos puertos, si no puede la empresa considerar que la venta está perfeccionada una vez que el camión sale de la empresa. Entonces, aquí podría haber un problema vinculado al registro, se registran ventas que no son, corte, ¿sí?, que está registrando en este ejercicio ventas que se concretan, se perfeccionan en el ejercicio siguiente. Habrá un problema en la evaluación de las ventas, ¿sí? Entonces, en este caso, hay un riesgo específico vinculado con una partida y, por lo tanto, la estrategia de hotel respecto de las ventas debería ser basada predominantemente en pruebas sustantivas de detalle o detalladas. Y de la lectura del manual de cuentas contables, usted puede determinar que la cuenta del estado de resultado de impuestos al ingreso bruto se expone, según dicho manual de la compañía, en el rubro gastos de comercialización. El gerente de contaduría le comenta que todos los años, durante el proceso de preparación de los estados contables, se expone esta cuenta neteada del monto total de las ventas anuales. Pésimo, las ventas anuales no pueden ir neteadas por el concepto impuesto a los ingresos brutos. Entonces, esto es un gasto de comercialización y por lo tanto, como gasto de comercialización, debe ser expuesto a continuación de la utilidad bruta, ¿sí? y
distinguiéndose de los gastos de administración. Por lo tanto, hay un problema en la medición y en la exposición de las cuentas ventas y de los gastos de comercialización en el estado de resultado. Entonces habría que intensificar los procedimientos de auditoría basados basado en pruebas de detalle de estos rubros, no solamente para esta información de este año, sino para la información de ejercicios anteriores. Tal vez haya que modificar, seguramente hay que modificar también la información comparativa que se expone en los estados contables. J. Usted se entrevista con el gerente de ventas que le comenta que durante el corriente año ha recibido información del área contable con relación al incremento desmedido de descuentos. Esta situación al criterio del funcionario es incorrecta debido a que los niveles de venta y cobranza se han mantenido similares al año anterior y no se efectuaron cambios en las políticas de venta. Luego de la entrevista, usted tiene posibilidad de validar esta afirmación e indaga al gerente de contaduría, quien informa que cree que en realidad se trata de operaciones de descuento efectuados, pero correspondiente a otra empresa del mismo grupo de la auditada. Le comenta que en otros ejercicios ha ocurrido situaciones semejantes y que por error del sistema de cómputo, los descuentos sobre ventas que otorga una compañía se asientan en los registros de otros. Debilidad tremenda del sistema contable del ente que afecta claramente cuestiones de validez, porque hay registrado en esta empresa operaciones de otra empresa del grupo. Hay un problema de validez, hay problemas de evaluación de las ventas, de evaluación de los descuentos. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta del auditor a este riesgo es realizar un análisis detallado, ¿sí? O pruebas sustantivas detalladas sobre las cuentas ventas, sobre las cuentas descuentos. Habría que revisar a través de un experto quizás toda la estructura y la ingeniería del sistema contable. Obviamente esto sería como un trabajo de experto que debe estar cotizado dentro del trabajo de auditoría. ¿Sí? Y también advertir esta cuestión en la carta de recomendación del control interno al ente. ¿Cómo puede ser que el ente conozca esta situación hace tantos años que se produce y no haya tomado las medidas para que no se repita? ¿Sí? Entonces, bueno, un duro trabajo en esta cuestión que se propone en el inciso J de este práctico. ¿Sí? Bien, bueno, espero que entiendan de qué se trata esta etapa, ¿sí? O este paso de la etapa de planeamiento preliminar, ¿sí? Relacionado con la comprensión del ente y de su proceso contable y del uso de las computadoras. Entonces, el auditor, a través de este conocimiento, podemos concluir, obtiene evidencia sobre errores probables o potenciales que afectan a las partidas que se ponen en los estados contables. Y a través de este conocimiento, lo que hace el auditor es saber, como quien diría, a dónde apuntar los cañones y de qué forma, cuando en la oportunidad de elaborar el plan de auditoría. Bueno, espero que le haya servido esta clase explicativa de este caso. Nos vemos luego.